Por medio de su cuenta de X, el expresidente Iván Duque respondió a las críticas que le hizo el también expresidente Juan Manuel Santos. A la acusación del presidente Juan Manuel Santos en el sentido de que su gobierno dejó a Colombia hecha trizas, el expresidente Iván Duque respondió hoy por medio de su cuenta de X y lo mismo que al presidente Gustavo Petro. El que ayudó a elegir el desastre, en referencia a Juan Manuel Santos, el que tiene ministros y embajadores, ahora viene como redentor de la paz cuando dejó un reguero de intenciones y desastres que fueron corregidos en nuestro gobierno y aplaudidos por la ONU. Ni constituyente ni reelección, ni maromas juguetonas para seguir dividiendo a Colombia entre amigos y enemigos de la paz, manifestó el exmandatario Iván Duque, quien siempre ha rechazado la idea de que su gobierno hiciera trizas el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. El expresidente Juan Manuel Santos calificó como un error y una propuesta que no tiene futuro la tesis del presidente Gustavo Petro de que el acuerdo de paz con las FARC permitiría por sí mismo convocar a una constituyente. El expresidente Juan Manuel Santos y Premio Nobel de Paz explica los alcances de la carta que le dirigió al secretario general de las Naciones Unidas en relación con el acuerdo suscrito con la guerrilla de las FARC y una posible constituyente que quisiese convocar el presidente Gustavo Petro. El propósito es que el presidente se olvide de utilizar el acuerdo de paz como la excusa para convocar a una constituyente y que ojalá se olvide de la idea de convocar una constituyente por fuera de la Constitución y que esta discusión no tiene ningún sentido, no tiene ningún futuro. Dice Santos que lo que debe hacer el mandatario actual es aplicar y cumplir los acuerdos de paz. Y que en lugar de seguir buscando excusas o denunciando ante las Naciones Unidas que el Estado, del cual él es jefe, no está implementando, que se dedique a implementarlo. No necesita constituyente, no necesita leyes especiales, necesita voluntad política, capacidad de gestión, de gerencia para producir los resultados. Y rechaza que el presidente Petro lo incluya al mismo lado que otros expresidentes. Esa es una estrategia política. Ponerme a mí al lado de Duque o de Pastrana o de Uribe, pues todo el mundo sabe que eso no es así. Eso sí, hace un balance negativo de lo que ha sido la administración Petro. Ahí están los hechos, están las cifras. El presidente Duque le dejó a Petro un país bastante descuadernado. Las cifras están ahí. Y creímos que el presidente Petro iba a mejorar esas cifras e infortunadamente no las ha mejorado, sino las ha empeorado. El exmandatario insiste en que si el presidente quiere convocar una constituyente, que lo haga por los canales institucionales. La entrega del aval fiscal para la reforma pensional generó controversia en el Congreso. El debate de la iniciativa se aplazó. El Ministerio de Hacienda le envió un concepto al Congreso de la República en el que le da aval fiscal a la reforma pensional que será discutida en los próximos días. Sin embargo, para congresistas de la Comisión Séptima, las cuentas no son claras. Esperamos que el ministro de Hacienda venga y lo sustente aquí a la plenaria de la Cámara de Representantes en el cuarto debate. Pero nos llama mucho la atención que el propio gobierno, el propio Ministerio de Hacienda, reconozca que esta reforma pensional no alivia el problema del pasivo pensional, sino que lo agrava y que a pesar de eso le termine dando un aval fiscal. Nos parece un sinsentido. Y es que hoy se esperaba que iniciara la votación de la reforma pensional en plenaria de Cámara. Sin embargo, no se logró la modificación del orden del día. Mañana tampoco se discutirá, dado que la sesión le corresponde a la oposición, que debatirá varios proyectos de autoría de Cambio Radical y el Centro Democrático. Así las cosas, el trámite de la reforma pensional arrancaría hasta la próxima semana, pues no hay citación por el momento para el jueves y viernes. Las exportaciones colombianas aumentaron 17,9% en abril, según el DANE. El resultado obedece al aumento en las ventas externas de combustibles y otros productos de la industria extractiva. El país recibió más de 4.400 millones de dólares por exportaciones. La Secretaría de Salud de Bogotá denunció la mutilación genital de 2 menores de edad pertenecientes a comunidades indígenas. 2 casos de mutilación genital se han presentado en lo corrido del año en Bogotá, ambas en los resguardos de la comunidad embera que acampa desde hace varios meses en diferentes puntos de la capital. El año pasado se registró un caso y en lo que va del año 2024 en población embera, una niña de 13 años llegó a nuestros servicios de salud con caso de mutilación genital y una bebé de 23 días de nacida llegó a nuestros hospitales con caso de mutilación genital. Según el distrito, se espera que la comunidad indígena embera que acampa desde
desde octubre del año pasado en el Parque Nacional, no habite más ese lugar a partir de agosto de este año. El 83%, según los últimos datos que tenemos de la Secretaría de Salud, quieren retornar a su territorio. El 17% quiere quedarse en la ciudad. Tenemos que tener alternativas para los dos. Son más de 1.200 indígenas en Vera que actualmente están en la ciudad, a la espera de un retorno seguro a sus territorios de origen. Comunidades indígenas y campesinas se tomaron las instalaciones de la Nunciatura Apostólica en Bogotá. Solicitan un refugio humanitario ante la violencia que viven en sus territorios. Al mediodía de este martes, un grupo de al menos 30 indígenas se tomó las instalaciones de la Nunciatura Apostólica ubicada en Teusaquillo, en el oriente de Bogotá. Allí instalaron un refugio humanitario, pues aseguran que se volvió insostenible la vivienda en sus lugares de origen. Entendemos este espacio como pues cuna del ejercicio católico aquí a nivel nacional, y con él pues pretendemos enviar un mensaje internacional en el marco pues del aumento del paramilitarismo aquí en Colombia, la falta de garantías para permanecer en el territorio. En total, entre campesinos e indígenas completan un grupo cercano a las 100 personas que acamparán de forma indefinida en la Nunciatura. Estamos acá porque es un refugio humanitario, estamos aquí porque no podemos estar en los territorios, estamos aquí hasta que hayan soluciones ya frente al ejercicio del desmonte del paramilitarismo. No tenemos una fecha clara, repito que vamos a estar acá hasta que hayan soluciones porque no podemos estar en los territorios. Desde el distrito solicitan al gobierno nacional adelantar las soluciones de fondo para garantizar un retorno seguro a los manifestantes. A través de un comunicado, la deportista Luz Adiela Álvarez se reveló que ha sido objeto de amenazas de muerte. Es un llamado urgente al presidente Gustavo Petro y a las autoridades locales y regionales solicitando garantías para su vida. Se desconoce quiénes serían los responsables de estas amenazas. Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, fue citada para el 5 de julio a declarar ante un tribunal por un caso de presunta corrupción. El juez Juan Carlos Peinado ha citado a Begoña Gómez para declarar como investigada por tráfico de influencias y corrupción el próximo 5 de julio. Así, el magistrado imputa formalmente a la esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. La decisión llega después de que la justicia rechazara la solicitud de la Fiscalía en la que recomendaba cerrar la investigación, al no haber constatado elementos suficientes para continuarla. Sin embargo, un tribunal de Madrid consideró que sí habían indicios acerca de la presunta comisión de un hecho delictivo y autorizó que continuara la investigación preliminar. Entre tanto, Pedro Sánchez, mediante una carta, señaló que es muy extraño. Esta decisión se anuncia solo 5 días antes de que se celebren elecciones al Parlamento Europeo, lo cual resulta extraño. El líder del Ejecutivo español señaló que esta situación responde a una campaña promovida por los líderes de la oposición con el fin de quebrar su plano político y personal.